¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22 en este lunes 18 de octubre con mucha información de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, del Festival Internacional Cervantino. Con mucho gusto de estar acompañada por Rafael García Villegas y con una muy lamentable y triste noticia para iniciar este programa, Rafa, desafortunadamente. Así es, mi querida Laura, pues los contrastes, muy feliz de que te reintegres ya a este espacio, pero por otro lado lamentamos la pérdida de uno de los pilares del cine de nuestro país, el maestro Felipe Casals, quien alcanza la inmortalidad el pasado sábado, triunfador en San Sebastián, triunfador en Berlín, con una muy prolífica trayectoria, grandes películas, y así lo recordamos esta noche. El cine mexicano está de luto. La comunidad le dice adiós al maestro Felipe Casals, un hombre de carácter duro y de convicciones claras. Con su cine dejó atrás la idílica imagen del campo mexicano, retratada infinidad de veces en la época de oro, para mostrar una realidad muy diferente. Ese México nos parecía detestable. Queríamos mostrar el otro México, el que conocemos, donde está la ignorancia, la beodez, la falta de educación, la miseria, el campo que no produce nada, las autoridades que meten la mano en el cajón y se lo llevan todo, en fin. Mucho más que la intención de hacer películas, queríamos hablar de otra cosa sobre México. Y esa otra cosa nos exigía implicarnos en temas políticos. Canoa fue la primera película de ficción que habló del movimiento estudiantil de 1968. El filme recrea un hecho real. Un grupo de trabajadores de la Universidad de Puebla son confundidos con estudiantes y solo por esa razón son linchados. 18 días después, la barbarie se repetiría en Tlatelolco el 2 de octubre. Cristianismo sí, comunismo no. Cristianismo sí, comunismo no. Cristianismo... Sí, en el 68, en el panorama más amplio posible de la visión nacional, no hay la película Canoa. Porque Canoa no es una nota de prensa de la cual Pérez Turrent construye un guión. Canoa es una película de terror. ¿Por qué? Porque el 68 es el terror en su máxima expresión en contra de la juventud y del renuevo generacional de todos los mexicanos. ¡Van a salir! ¡No es lo que dicen! ¡Que venga la autoridad! ¡Son obreros! ¡Son trabajadores! ¡Están engañados! ¡Venimos a subir a la Malinche! Calla, tristeza. El cine de Felipe Casals fue audaz y arriesgado. De otra manera, no hubiera podido filmar El Apando. El título de la película proviene del nombre que se le daba a las celdas de castigo en la cárcel de Lecumberri. El filme retrata las condiciones en las que vivían los reclusos, el hacinamiento, la corrupción y la nula rehabilitación social y el tráfico de drogas. El Apando no fue vista con buenos ojos por el entonces presidente Luis Echeverría, quien solicitó una audiencia con el director de la película. Me fue dicho que no bastaba con Canoa, donde él era en aquel tiempo secretario de Gobernación, sino que ahora hablaba yo muy mal del sistema carcelario mexicano. Yo le contesté que la novela era de José Revueltas. La autoría era de José Revueltas. Entonces mandó traer al regente de la ciudad y le preguntó frente a mí que cuándo estrenaban los nuevos reclusorios. Parece que los iban a estrenar en septiembre. Le dijo, no, los estrena usted en julio, porque este cabrón va a estrenar su película ahora en junio. De alguna manera, nuevamente el Apando fue útil. Tuvieron que vaciar Lecumberri en chinga. Siempre el cine mexicano es útil.
mayorcita puede trabajar en un restaurante que tiene La trilogía cierra con Las Poquianchis, que retrata a las asesinas seriales más sanguinarias del país. Las Poquianchis fueron 3 hermanas que operaban varios burdeles en Guanajuato y Jalisco. Fueron capturadas en 1964 y acusadas por el homicidio de 91 personas, aunque fuentes no oficiales afirman que pudieron ser hasta 150. Las Poquianchis representaba la antítesis absoluta del melodrama mexicano de las putas que son putas a pesar de ellas. En el montaje de esta película había un prefacio entre Patricia Espíllaga y Pedro Armendáriz Jr., que era una obertura de 4 minutos de una secuencia típica del melodrama mexicano. El padrote que viene con la golfa y le dice, dame mi lana para comprarme mi coche. Ya sabes, ¿no? Ella dice, no, porque esa lana es para la colegiatura de mi hijita. Mole. O sea, típica. No está en la película. Y no está en la película igual que otras varias secuencias, porque sentados Tomás Pérez Turrén, co-guionista, Felipe Casal, director y coproductor, y Rafael Castanedo, de quien no hemos hablado, pero indispensable, editor, talentosísimos, terminamos la película y perdimos la amistad para siempre. Así fue esa película. Tomás agarró un infarto de poca madre en la edición. Rafael y yo casi terminamos a las manos. Esa película en edición duró 6 meses y rompió una amistad de muchos años antes. ¡Yo me voy a portar bien! ¡Ya no quiero estar encerrado! A lo largo de su carrera, Felipe Casals filmó más de 40 películas. Obtuvo 11 nominaciones a los premios Ariel y consiguió la estatuilla en 5 ocasiones, además de recibir el Ariel de Oro por su destacada trayectoria. Su cine, siempre ligado a la historia, ofrece al espectador un punto de vista crítico y agudo sobre el presente. Por eso, su cinematografía no pierde vigencia. El cine es mucho más cabrón de lo que parece, y para eso está hecho. Noticias 22, Julio López. Qué grandes declaraciones, qué buena entrevista. El maestro Casal siempre decía que él no tuvo infancia, no tuvo vida, tuvo cine. No hubo nada en su vida que no tuviera que ver con el séptimo arte. Tenemos testimonios de Leonardo García Tsao al respecto, de Patricia Reyes Espíndola, de Juan Arturo Brennan, de Javier Robles. Así recordaron al maestro Felipe Casals para Noticias 22. Un trabajo de 50 años, en mi caso, no tengo grandes satisfacciones artísticas. Su pérdida es una pérdida enorme para el cine nacional y para el cine mundial también. Yo diría que se acaba una época del cine mexicano con la muerte de Felipe. Una época ciertamente gloriosa, que obtuvo premios en todo el mundo. Mira, no puedo decir que era una noticia inesperada en estos tiempos. Felipe tiene 84 años, ¿sí? Fue una vida muy larga, muy productiva, de una enorme influencia en nuestro ámbito cinematográfico y cultural, muy bien vivida. Y destacaría yo entre todo lo que puedo decir de esa vida de Felipe, que fue una vida muy productiva en muchos sentidos. Sí, por las películas que filmó, que son su herencia fundamental, pero también por todo lo que contribuyó, y eso me parece muy importante, a la discusión del cine nacional, a la discusión de la política nacional, a la discusión de la política cultural nacional y a muchas otras cosas. Es decir, además de ser un maestro del cine, Felipe Casals fue, al menos para mí, un maestro de las cosas de la vida en este país. Era un tipo con mucho conocimiento y con mucha capacidad de comunicarlo. Y esto lo digo
en el entendido de que Felipe nunca fue mi maestro formal desde el punto de vista académico, pero trabajar con él, el par de veces que trabajé con él, y platicar, conversar con él, siempre era una enseñanza. Puedo decir que para mí fue un hombre fundamental en mi carrera. Él me permitió entrar con el pie derecho al cine nacional con Los motivos de luz. Yo ya tenía un Ariel por Actas de Marusia y tenía un Ariel por otra película como de actriz de cuadro, pero él me dio la oportunidad de que me dieran un Ariel como actriz, primera actriz. Entonces, y luego hice con él pues desde Poquianchis hice con él, estuve en Chico Grande, y bueno, y Los motivos de luz, que la verdad hoy sé que es una película emblemática, y él era un hombre, todas sus películas el día de hoy están vivas y se pueden seguir viendo. Pues creo que es una de las obras más importantes desde los 70 a la fecha, ¿no? Creo que es un cineasta que trascendió gracias a su formidable estilo, a su dominio de la expresión cinematográfica y a su búsqueda de temas que hablan de nuestra idiosincrasia, que hablan del pasado de México y de sus repercusiones en el presente, ¿no? Creo que es una filmografía. La mayoría de sus películas son reflexiones sobre la historia y sobre cómo la historia tenía esta raigambre que se manifiesta en el presente, ¿no? Pues para mí significa el fin del cine mexicano de calidad, trascendente, importante. Como decía el mismo maestro, el cine, hay dos tipos de cine, el cine que se olvida y el cine que no se olvida. Él hacía el cine que no se olvida. Celebremos la memoria y el legado del maestro Felipe Casals, y ya les estaremos dando cuenta del homenaje que se está preparando en su honor. Y a propósito de homenajes, el sábado se cumplieron 10 años de la partida del escritor, abogado y periodista Miguel Ángel Granado Chapa, y la Academia Mexicana de la Lengua le rindió uno, precisamente institución a la que perteneció mucho tiempo. Miguel Ángel Granados Chapa fue siempre un hombre libre. Así lo definió el académico de número Fernando Serrano Migallón en el homenaje que la Academia Mexicana de la Lengua realizó a quien ocupara de 2009 a 2011 la silla 29ª. Era para nuestra corporación, para la Academia de la Lengua, escribía extraordinariamente bien y también hablaba extraordinariamente bien el castellano o el español de México, como queramos. Era preciso, contundente, claro y con una elegancia en el decir verdaderamente notable. El homenaje, realizado en formato virtual, contó con la participación de los académicos Raúl Arroyo, Adolfo Castañón, Javier García Diego y Silvia Molina, quienes recordaron la vida y la labor periodística de Miguel Ángel Granados Chapa, su trabajo humanístico y la vigencia que tiene su obra. Lo realmente valioso es regresar a la obra de Miguel Ángel Granados, revalorarla, releerla, analizarla, volver a percibir cuál fue la mirada de Miguel Ángel Granados en momentos clave del país. La verdad era un hombre que investigaba muchísimo para hacer sus columnas. No hablaba por hablar, era muy serio y era considerado y es considerado uno de los mejores periodistas que ha tenido el país. Desde luego yo creo que hay mucho de lo que Miguel Ángel Granados dijo que no tiene temporalidad, ¿no? Y que es una referencia obligada, igual que muchas actitudes y actividades que él desarrolló, para entender fenómenos como los que hoy pasan, 10 años después de que él ha muerto. Por su parte, el historiador Javier García Diego, quien heredó la silla 29 de esta institución,
recordó la tesis doctoral inconclusa que dedicó el periodista mexicano a Jesús Reyes Heroles. Es una pena que no haya terminado el trabajo sobre Reyes Heroles, que haya dejado inconclusa esa tesis. Pero es mucho más penoso que no contemos hoy con él. Es de verdad lamentable que en los tiempos actuales no contemos a alguien que pueda criticar sin insultar, con información y con un lenguaje público. Noticias 22, Karen Rivera. Tenemos una muy breve pausa, regresamos con la información en torno al Festival Internacional Cervantino. Empezamos muy fuerte este programa y se me pasó a saludar a Laura Regis. Hola Laura, en la traducción de Lenguas de Señas Mexicana. Gracias por iniciar la semana también con nosotros. Y llegó el momento de hacer nuestro viaje al Bajío. En la capital cervantina se encuentra Huaymanzin Rodríguez platicándonos cómo se lleva a cabo este importante festival. Mi querido Huaymanzin, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas noches. Hola, Laura. Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. En esta ocasión los saludamos desde la ex hacienda de San Gabriel de Barrera, que es uno de los espacios del Festival Internacional Cervantino ya desde hace muchas décadas. Particularmente su perfil tiene que ver con músicas populares y tradicionales de México y del mundo. Y también en las últimas 2 ediciones, aquí está el foro El Trasnoche. Este es un lugar bellísimo con jardines que, si quieren visitarlo, está en el kilómetro 4.5 entre Guanajuato y Marfil por la carretera antigua de Marfil. Desde aquí vamos a comenzar nuestras notas y nuestro reporte de lo que ocurre aquí en el Festival Internacional Cervantino. Fíjese que en el Teatro Juárez se celebró verdaderamente algo maravilloso, algo que se estaba esperando desde 2019, pero que después se aplazó por agenda 2020, llegó la pandemia y finalmente en este año es cuando pudo venir la Orquesta París Mozart, una agrupación de origen francés con una propuesta maravillosa. El Orfeo, inspirado en el Orfeo de Ovidio, se creó una obra en donde participó la actriz Diana Sedano. Sí, en vano, porque el Dios fue, pero sin palabras rituales, sin alegría. Fue un voto enorme de confianza de ellos hacia mí y pues todo esto de que parece, o sea, con la pandemia, ¿no? Que parecía que se iba a hacer, no se iba a hacer, o sea, estaba todo, iban a hacer más funciones, luego menos, en fin, parecía que todo iba a irse otra vez y hace como 2 semanas, como 3 semanas, como que confirmamos las fechas. Dando al canto, las cuerdas de la lira dijo lo siguiente. Oh, dioses que viven en el inframundo, donde todos nosotros, seres mortales, debemos acabar. Si es lícito y me consienten que les diga la verdad, sin el uso de los trucos de un ambiguo hablar. Pero en relación a la música y a la orquesta, para mí era una figura demasiado grande. Y estaba un poco aterrada. O sea, te debería de enseñar mi libreto, porque yo no leo música. O sea, a mí me preguntaron, ¿lees música? Y dije, no, pero soy muy intuitiva, ¿no? Entonces tengo un libreto coloreado que ya todo el mundo vive así de, ¿por qué estás coloreando tu libreto? Y yo, no, yo así me entiendo. Frases en español son más largas, el tiempo es más largo. Entonces había que repetir una serie de frases musicales para que a mí me diera tiempo de decirla, ¿no? Pero hubo algo que yo sentí con ellos, que no sé si yo había sentido alguna vez en el escenario, que es como, no importa lo que pase, todo esto te soporta. En algún momento alguien decía, pero es una historia de fracaso, ¿no? Y yo decía, pero siento que es todo lo contrario, o sea, es entender la transformación desde otro lugar.
En este caso, bueno, además está ligado al mito de Dionisos, ¿no? El desmembramiento lo lleva a encontrarse al final, o sea, lo que parecía el gesto más trágico fue su entrada al reencuentro con Eurídice. Muriendo de nuevo, no le dijo a Orfeo ninguna palabra de reproche. ¿De qué cosa habría venido a lamentarse sino de ser amada? Tienen un universo dual, o sea, y eso es lo que me resulta fascinante. O sea, las lecturas son de profundidades, como de entrar a túneles y a lugares del alma que son muy emocionantes, y la salida no es como salir. Yo siento que la salida es una especie de conciencia, una pequeña conciencia distinta. No tiene que ver con la moral, ni con la moraleja, ni con dar un mensaje. Es otra cosa, o sea, uno entra a las puertas del abismo, mira algo y ¿cómo regresas a la vida después de eso? Musa de Júpiter, todo se inclina a tu potestad. Verdaderamente una obra bellísima que en este momento se está presentando en Monterrey. Allí también está llegando Orfeo. Ahora vamos con algo que tiene que ver con jazz, con fusión, con canto, que se celebró aquí mismo en el Foro El Trasnoche, que está muy cerca de nosotros. Se trata de Bere Contreras, que da un adelanto de lo que será su segundo disco de muy próxima aparición. Así que eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante, la presentación de Berenice Contreras aquí en este mismo espacio. Sigo las olas, renazco las del mar, sin tiempo. Hoy estoy presentando mi segundo disco que se llama Sin Tiempo. Entonces, pues estas canciones justo buscan un poco el que la gente se desconecte del exterior y venga a conectarse con ellos mismos, ¿no? Es como el mensaje que yo quiero dar con este nuevo disco. La pandemia creo que vino a hacernos, o a hacerme a mí reflexionar un montón acerca del tiempo, acerca de lo que tenemos, como dices, tangible, y lo que no tenemos, ¿no? Entonces, este disco también es una búsqueda de el poder reflejar la despreocupación hacia las cosas, ¿no? A veces nos preocupamos mucho por cosas que no tienen realmente la importancia que le damos. Siento que va como muy de la mano con lo que hemos estado viviendo pandémicamente. En el bajo está Aaron Cruz, en el piano está Daniel Vadillo, en la trompeta está Alan Fajardo y batería Iram Gris. Yo estoy a cargo de la guitarra y la voz. Estoy retomando justo ritmos latinos. Yo estudié jazz, entonces de eso ya va como de cajón, ¿no? Me encanta el jazz y no sé, siempre trato de involucrarlo en la forma, meter improvisación, no sé, la trompeta. Apenas sacamos un sencillo que se llama Octubre, justamente, y pues igual ahí está la trompeta de Alan Fajardo. Entonces, si pueden aventurarse a escuchar esta música, invitados, está en todas las plataformas. Y bueno, si están interesados pueden escuchar en las plataformas digitales el material de Bere Contreras. Vamos a continuar con música tradicional, una música que quedó de lado, apartada, sobajada, cuando de pronto a través de los medios de comunicación irrumpió el fenómeno de la música grupera. Y entonces todo lo del norte, todos los estados del norte, de pronto se quedaron con solo ese tipo de música popular. Por supuesto, la música norteña es más que eso y es más antigua que eso. Y de hecho, está asociada con la llegada de Maximiliano, con la llegada del acordeón, el chotis y la polca. Bueno, sobre ello vamos a escuchar a continuación el Fara Fara Boys, música tradicional del norte.
Hace 15 años que se fundó este proyecto, no era muy común ver grupos de Fara Fara haciéndolo. Estaba relegado el estilo del Fara Fara a lo que era cantinas, bares. Entonces nosotros nos atrevimos a dar un paso más allá. Eso se trataba de venir a dar algo de rescate de la música antaño, ¿verdad? De los 80s, de los 70s, música de los inicios de la música norteña. En sus inicios solo se conformaba el Fara Fara solamente por el bajo sexto y el acordeón, como lo era Los Alegres de Terán en su momento, y ya después incorporaron lo que venía siendo el Toroloche, ya para darle un poquito más de cuerpo a lo que era ya la estructura de la música que estaba creada. Y pues de ahí se consolidó ya como el Fara Fara, el Toroloche, bajo sexto y acordeón. Y bueno, en nuestro caso lo que hicimos fue implementar percusiones, como es un güiro y cencerros y un platillo. Manejamos todas las ramas que vienen siendo de ese gran árbol de la música norteña, la cumbia norteña, el guapango norteño, chotí, redoba. Eso es precisamente lo que hacemos nosotros de rescatar dentro del estilo del Fara Fara. Como comentaba mi compadre, pues los músicos jóvenes anteriormente pues ya no querían tocar esa música, o sea, ya estaban con lo grupero, ¿verdad? Más actual y pues con sonidos enormes y todos esos nuevos conciertos grandes. Ya hay mucha gente que respondió a lo que nosotros hace 15 años nos propusimos hacer. Entonces el resultado es ese, que no solamente en el público, sino en los mismos músicos jóvenes se empezó a generar ya ese gusto por hacerlo. De esta manera llegamos al final de nuestro enlace desde Guanajuato con algunas de las actividades del Festival Internacional Cervantino. Rafael, Laura, amigos, queremos agradecer a las personas de la ex Hacienda San Gabriel de Barrera que nos ha permitido hacer este enlace desde este maravilloso lugar, que los invitamos a que lo conozcan cuando vengan a Guanajuato y especialmente cuando vengan al Cervantino, y también el equipo del Foro El Trasnoche, Osvaldo y Dante, que nos han ayudado también en la celebración de este encuentro a la distancia. El día de mañana tendremos un bloque dedicado al país invitado de honor, que es Cuba, y ya estamos trabajando para el miércoles, que vamos a saber del estado invitado de honor, que es Coahuila. Bueno, solamente un adelanto, un guiño, mucho más lo pueden ver en nuestras redes sociales y por supuesto en la página Noticias 22 Digital. Nos vemos el día de mañana y volvemos contigo, Laura. Muchísimas gracias por este reporte tan completo. Hasta mañana más del Cervantino. Nos vamos a la pausa con una invitación que no se pueden perder, este espacio informativo llamado Debate 22. Esta noche nuestro compañero Javier Aranda Luna recibirá al presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Raúl Padilla, para hablar sobre cómo los libros son el pilar de la democracia, cómo lo pueden ser. No se lo pierdan, 9 de la noche, terminando Noticias 22. Regresamos en un instante. 2 horas. Ya lo anticipaba Laura, Raúl Padilla va a estar en unos minutos con nuestro compañero Aranda en el Debate 22, con Javier Aranda Luna, platicando de la Feria Internacional del Libro, y nosotros les damos una probadita de lo que va a ser esta 35ª edición del encuentro literario más importante de América Latina. En conferencia de prensa virtual fue dado a conocer el programa de actividades de la 35ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se llevará a cabo de manera híbrida, virtual y presencial, con alrededor de 1,000 horas de actividades, 30% de las cuales serán en línea, en 2 sedes y con adecuaciones importantes para los espacios y protocolos sanitarios. Este año, 255 expositores de 27 países y un estimado de 600 escritores de 46 naciones conforman la edición. Contará con la presencia de grandes figuras como Diamela Eltit, Sergio Ramírez, Margot Glantz, John Boyne, Camila Sosa Villada, Carmen Aristegui, Guillermo Arriaga, Laura Restrepo, Christophe Galfard, Claudia Piñeiro, Enrique Krause, Mónica Ojeda, Juan Gabriel Vázquez, Miguel Guain, Pura López Colomé, Brenda Lozano,
el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, José Gordon, Abdelá Taya, Jorge Ramos, Noemí Casquet, Julián Herbert, Benito Taibot, Tamara Tannenbaum, Leonardo Padura, Usue Alberdi y Elmen Mendoza. Un cambio importante en esta edición es que Phil Niños se trasladará por esta ocasión al Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Para nuestro comité organizador es prioritario garantizar la seguridad del público infantil y con ese propósito las actividades de este programa se llevarán a cabo en esta sede eventual del 2 al 5 de diciembre y con un horario de 10 de la mañana a 21:30 horas. Además de las entregas de distinciones como el Premio Phil en Lenguas Romances, que este año recibe la autora chilena Diamela Altit, la feria realizará la presentación de 400 títulos de manera presencial y 50 de manera virtual, y continuará con sus ejes como lo son Phil Jóvenes, Phil Ciencia y Phil Pensamiento. En este último se abordarán temas de género, reflexiones sobre la conquista, la democracia, el neoliberalismo, la COVID-19 y la educación. Pero no puedo evitar mencionar el diálogo La humanidad después del naufragio, con invitados de alto nivel, como lo son Amin Malouf y Yumana Haddad, y que propone ahondar en las interrogantes sobre qué habremos de corregir como humanidad para avanzar hacia una civilización más próspera. Por otro lado, la charla de Manuel Castells, titulada Los grandes desafíos de nuestra historia inmediata, buscará reflexionar sobre los retos de nuestra época desde el uso de la razón, la crítica histórica y la comprensión profunda de los acontecimientos actuales. En representación de Perú, país invitado de honor, el embajador de la Nación Andina, Julio Hernán Garro, destacó las similitudes con México. Su delegación estará compuesta por autores como Selenco Vega, Sheila Alvarado, Antonio Sillonis, Teresa Ruiz Rosas, Victoria Guerrero, Washington Córdoba y Gonzalo Macalopú. 1.700 títulos, 110 editoriales y 3 exposiciones, además de muestras gastronómicas y artesanales bajo el lema Perú, historias que nos conectan. El concepto Perú, historias que nos conectan, hace referencia a cómo nuestras narraciones, nuestra literatura, nuestro arte y nuestra memoria generan conexiones y vínculos con México y con el público visitante de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021. La participación de la delegación peruana permitirá visibilizar nuestra diversidad étnica, lingüística y cultural a través de la bibliodiversidad de la oferta editorial de nuestro país. Los protocolos sanitarios de esta edición son coordinados en colaboración con la Mesa Especializada de las Autoridades de Salud de Jalisco, el equipo abocado a la salud ante la COVID-19 de la Universidad de Guadalajara y epidemiólogos de hospitales civiles de la metrópoli. La ampliación de los pasillos del recinto ferial, un protocolo sanitario para los visitantes y el control de aforos y horarios son parte de la prevención. Para facilitar los flujos y la operación, este año planteamos 2 turnos de ingreso a la FIL. De 9 de la mañana a 2 de la tarde, esto es muy importante, vamos a partir la FIL en 2 horarios distintos por primera vez, dada la situación de contingencia. De 9 de la mañana a 2 de la tarde y luego de 4 de la tarde a las 9 de la noche, durante los 9 días de actividades en Expo Guadalajara. En nuestros salones de actividades redujimos los aforos a 50% de su capacidad total. Por este año no se utilizarán los salones de planta alta de Expo y en cambio abriremos otros que nos permitirán tener un mejor control del público y evitar aglomeraciones en los vestíbulos. La 35ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara se llevará a cabo del 27 de noviembre al 5 de diciembre. Su programa completo está disponible en su sitio electrónico. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y desde luego, ahí estará Noticias 22. Por cierto que este miércoles comienza el Festival Internacional de Poesía de Viña del Mar. A lo largo de 2 días, autores de todo el mundo celebran la diversidad de este género literario y durante su primera entrega, México será el país invitado de honor. Vamos a conocer más. Con la presencia de México como país invitado de honor, del 20 al 22 de octubre se llevará a cabo el primer Festival Internacional de Poesía de Viña del Mar, una celebración de la diversidad poética de Chile y del mundo.
Pese a ser un importante centro artístico para la vida cultural chilena, la llamada Ciudad Jardín carecía hasta ahora de un gran evento dedicado a la poesía. Viña del Mar cuenta con muchos artistas de distintas áreas, como bien mencionaste recién, está el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, pero no existe una convocatoria o un evento relevante dentro de la poesía en Viña del Mar. No así como en su ciudad hermana, que es Valparaíso, donde están albergadas la mayor cantidad de actividades culturales de la región. Entonces pensamos potenciarnos mutuamente, complementarnos y crear desde aquí, desde este espacio, en Viña del Mar, un festival para la poesía. El festival, organizado por los poetas y gestores culturales América Merino y Felipe Poblete, ambos viñamerinos, reunirá 38 autores provenientes de 11 países. Como organizadores del festival tratamos de buscar una muestra representativa de la poesía actual. Por eso tratamos de abarcar entre 10 y 12 países, que dimos con este número, y luego empezamos a pensar en la poesía joven en primer lugar. Por eso, de hecho, hay una mesa de poesía joven latinoamericana y del Caribe, especialmente dedicada en el festival. Y también buscamos distintos rangos etarios, distintas ficciones poéticas, estéticas, personas con voces particulares y que también no sean los mismos de siempre. Obviamente hay poesía también tradicional y relevante. Hay personas de diversas latitudes como Finlandia, Estados Unidos, Sri Lanka, hay personas de Inglaterra, pero la gran mayoría son de aquí, de Latinoamérica. México, representado por sus poetas Jorge Fernández Granados, Ali Calderón, Claudia Posadas y Citlali Romero, será el país invitado de honor. Una de las razones como importantes para considerar a México como un país invitado de honor al festival es que también se está creando una poesía impresionante de primer nivel y de este modo escogimos a 4 poetas, 2 mujeres y 2 hombres, para invitarlos al festival. El festival ofrecerá a la par actividades presenciales en sitios históricos de Viña del Mar y en sus plataformas digitales. Podemos encontrar distintos eventos en el festival, como lanzamientos de libros, encuentros con editoriales independientes, lecturas de poesía, también hay un acto musical que es relevante también para el festival, el complemento con la música, y siempre tomando como eje central a la poesía y su valor creativo. Solamente me queda dejar la invitación para todos los televidentes de México, porque México es el invitado de honor en este primer Festival Internacional de Poesía de Viña del Mar, para que nos puedan seguir a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, y a través del sitio web del festival, que es www.fibm.com. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y ya de vuelta por estas latitudes, como cada lunes, seguimos recorriendo la República gracias a los cronistas del Renacimiento mexicano. Esta noche visitamos Acuña, Coahuila. Acuña, Coahuila. Muy buenas noches tengan todos ustedes. De antemano les agradecemos su presencia, permitirnos la entrada a sus hogares. Soy el ingeniero José Juan Medina Zapata, cronista oficial del municipio de Acuña desde hace aproximadamente 20 años. El municipio de Acuña es uno de los municipios que se encuentra ubicado en la región norte del estado de Coahuila. Su fundación data desde 1850 por un grupo de pobladores que vinieron del municipio de Monclova, San Buenaventura, Cuatro Ciénegas, Castaños, entre los más importantes, y se asentaron en la parte alta a orillas de lo que hoy se conoce como el Arroyo de las Vacas. Dicho Arroyo de las Vacas o Río de las Vacas fue descubierto en septiembre de 1590 por el explorador español portugués Gaspar Castaño de Soto. Dentro de los principales aspectos turísticos que cuenta nuestro municipio
se encuentra uno de los lagos artificiales más importantes de la República Mexicana, que se titula o hemos llamado o conocemos como la Presa de la Amistad. Es la segunda presa más importante de la República Mexicana. Esta presa se dedica a dos aspectos: el turístico, que es el recreativo en las aguas del mismo lago, y el que nos surte o aporta una gran cantidad de energía eléctrica mediante la hidroeléctrica que se creó o se diseñó para operar y que se encuentra operando en estos momentos en la Presa de la Amistad. Contamos con dos museos: un museo de la historia del municipio, que se encuentra enclavado en la antigua estación del ferrocarril, creada en 1960, y el Museo de Arte Contemporáneo o Museo El Mirador, que es el que alberga gran parte de los trajes de la época de la Revolución, armas, carabinas y artefactos que proporcionó la Sedena, así también como una breve historia de los principales hechos históricos de nuestro municipio. Estos y otros aspectos importantes son los que vienen contenidos en el libro guía, que viene siendo uno de los patrones, o va a ser uno de los patrones más importantes para la difusión de nuestro turismo. Una vez que estés interesado, puedes visitar nuestro municipio, puedes hacerte llegar el libro guía, y sobre todo con todos los patrones y protocolos que nos han enunciado y nos han enmarcado las diferentes autoridades, tanto de salud como de salubridad. Acuña, Coahuila. Bueno, como ha ocurrido con otros espectáculos, la pandemia de COVID-19 imposibilitó que Martín López estrenara su más reciente producción escénica. No obstante, él y la compañía de teatro Quimeras optaron por documentar cómo se realizó, cómo se llevó a cabo el montaje de la obra, con una miniserie muy particular. Ya van a ver, a continuación les presentamos Nombres de Combate. Correcto. A partir de una investigación documental sobre su familia, el dramaturgo y director de escena Martín López Brí comenzó a desarrollar una pieza teatral que esperaba estrenar a principios de 2021 de manera presencial. Las complicaciones originadas por la pandemia obligaron al creador y a la compañía Teatro de Quimeras a formas alternativas de trabajo. Trasladar el montaje a formato de teatro en línea no le pareció buena opción, y fue así que decidió agregar una capa más de trabajo documental, enfocada a registrar los vaivenes de la puesta en escena. El resultado tiene por título Nombres de Combate. Lo que decidimos hacer para estar en un formato virtual con la obra fue hacer una especie de documental de cómo vamos haciendo la obra. O sea, lo que nos pusimos a hacer fue a juntar materiales, a hacernos entrevistas entre nosotros, a grabar ensayos conforme va quedando una escena y la grabamos, y bueno, no está completa o está imperfecta, pero vamos registrando todo el proceso, y entonces eso lo estamos poniendo en una miniserie documental que vamos a estar publicando y promoviendo desde los canales de la compañía Teatro de Quimeras en YouTube y en Facebook. La pieza se desarrolló teniendo como base las experiencias de 4 familiares de Martín López Brí, su padre, su madre y tíos, y su militancia política durante la dictadura en Argentina en el siglo XX, su educación, amores y su vínculo con el arte. En sí misma la obra presencial que estamos trabajando es un proceso de investigación escénica también, de formato documental. La obra se trata sobre mi familia y su exilio y su militancia política durante la dictadura militar en Argentina. Entonces, abordar el tema y la manera de abordarlo, que es a partir de testimonios, ya era de por sí una investigación que nos propusimos hacer con tiempo, como preguntando, haciendo muchas preguntas escénicas. Y justo por eso nos costaba mucho trabajo decir, claro, estas mismas preguntas e investigación que hemos estado realizando para la escena, pasarla al formato digital como que no tenía mucho sentido en sí mismo. Si bien a primera vista, Nombres de Combate podría parecer estar entre un reality show y el formato de teatro en línea, su creación también involucró una investigación más concienzuda. El lenguaje audiovisual es completamente diferente. Digo, ahí obviamente hay puntos en donde se tocan y donde hay coincidencias, pero hay un montón de otras cosas que no domino
y ahí es como topar con paredes, como tener que aprender de cero de nuevo para adaptarse a estos formatos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ahora, las cosas se han modificado un poco. Afortunadamente hay un cambio de semáforo epidemiológico y eso permite asistir ya al teatro de manera presencial bajo medidas sanitarias pertinentes. Así que a partir de mañana, martes 19 de octubre y hasta el 15 de diciembre, vamos a poder ver en escena Nombres de Combate, esto en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Quienes estén interesados pueden adquirir sus boletos por medio de la página que aparece en estos momentos en su pantalla. ¿Qué te parece, Rafa? Pues muy atractiva la propuesta, insistimos, manteniendo todas las medidas sanitarias, cubrebocas, sana distancia y en la medida posible estarse frecuentemente lavando las manos y ver Nombres de Combate. Y gracias, a propósito de combates, a Laura Serrano, el boxeo no es una práctica deportiva exclusiva para los hombres. Ella decidió entrenar clandestinamente para levantar la voz en contra de la desigualdad de género. Mariana Tamés nos acerca la historia de la poeta del ring en Docs MX. Yo logré que el boxeo femenil fuera una realidad en México. México tiene una gran tradición en el mundo del boxeo y al mismo tiempo un rezago en el pugilismo femenil. Para muchos es una sorpresa descubrir que hasta el año 1999 este deporte era ilegal para las mujeres. El documental La Poeta del Ring registra este hecho mientras narra la carrera de Laura Serrano, quien se encargó de que las cosas cambiaran. Pues ella empezó esa batalla de que se legalizara el boxeo. La película habla como de todo lo que pasó esta mujer que fue la punta de lanza para lograr que este deporte se volviera legal. Pero claro, sí hablo de la Laura en su actualidad y ese es el plot twist que me encantaría y los invito a que descubran qué es lo que pasa con Laura Serrano después de tanto tiempo. La película se compone de un gran material de archivo que emociona y sorprende. Aquí vemos a la joven Laura Serrano participar en peleas campales. Hasta 5 boxeadoras subían al ring y ganaba la última que se mantenía arriba del cuadrilátero. En sus inicios, el boxeo femenil era más un espectáculo que un deporte. Afortunadamente hay un personaje en el documental que se llama Víctor Fonseca y él, literal, guardó todo el material. Entonces, cuando a mí me tocó irlo a entrevistar a su casa, me dijo, oye, pues te voy a regalar todo el material de archivo. Y yo, ¿cómo que tienes material de archivo? Sí, de las campales, de cómo empezó Laura. Bueno, ya, estaba del otro lado. Wow, para mí ha sido difícil, porque a lo mejor mi mente, mi cerebro, sí lo entiende, pero mi corazón... como que no. Laura Serrano era una boxeadora atípica. Estudió Derecho en la UNAM, hablaba 3 idiomas y era la única mujer en una familia de hombres. Tuvo que enfrentar a su familia para cumplir su sueño de ser boxeadora y peleó con todos sus conocimientos en Derecho para lograr que el box femenil dejara de ser ilegal. Lo que me encantó de esta historia es que mucho lo fui descubriendo en el camino. Entonces fue algo que me enriqueció muchísimo y que me ayudó también en la narrativa, pero fue algo que adoré de este proceso, que todo fue muy impredecible. Aquí en México... La Poeta del Ring forma parte de la selección oficial del Festival Docs MX y ya se puede ver en línea en su página de internet. Y habría que preguntarle qué la llevó ahí, ¿no? Noticias 22, Julio López. El gran Wynton Marsalis cumple 60 años, le mandamos un saludo porque sabemos que siempre ve nuestro programa, ¿no, Rafa? Una leyenda del jazz contemporáneo que no requiere más presentación. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Buenas noches.